muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con la segunda ley de Newton y resolveremos un problema sobre plano inclinado. En este problema lo que vamos a ver es sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. Se encuentran dos bloques unidos por una polea, donde aquí tenemos una fricción que causa el piso que es de 0,2. Tenemos que aquí tenemos una masa de 4 kilogramos y aquí tenemos una masa de 8 kilogramos. ¿Qué otras cosas? Nos están pidiendo que hallemos la tensión de la cuerda, pongámosle TC de la cuerda, es decir, esta que se encuentra acá, y nos están pidiendo que calculemos la aceleración del sistema. Nos están pidiendo estos dos datos que son los que tenemos que calcular. Entonces lo primero que hay que hacer es un diagrama o ir mirando cómo se están construyendo las fuerzas en este sistema. Entonces empezamos con el primer bloque. El primer bloque tiene una fricción y se supone que el movimiento viene hacia acá, ¿sí? ¿Por qué tenemos que suponer eso? Porque hacia allá no tendría sentido, porque no hay una fuerza que lo esté empujando. Es decir, tenemos que suponer el movimiento en este problema. Esta es la clase de problemas donde nosotros tenemos que imaginarnos. Supongamos que si el bloque está quieto, finalmente va a haber una tensión hacia abajo, es decir, una posibilidad de moverse hacia acá. No va a haber posibilidades de moverse hacia allá porque no hay algo acá empujando. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de resolver esta clase de problemas. De esta manera yo ya sé que el movimiento va a ir hacia este lado. Entonces tenemos una fuerza hacia acá. Tenemos una fuerza hacia acá que es la tensión de la cuerda. Tenemos otra fuerza en contra, porque va en contra del movimiento, que sería la fricción. Como hay fricción, hay fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de movimiento. Y tenemos un W hacia abajo, que siempre va a ser perpendicular a la horizontal. Es decir, que aquí tenemos el peso. Ya vemos los W1. Este sería un primer plano. Resulta que en este segundo plano, yo les había dicho que la tensión de la cuerda se conserva tanto acá como acá. Pero aquí, ¿qué está haciendo la cuerda? Está jalando hacia arriba, es decir, si yo suelto esta cuerda, él va a caer. Entonces de esa manera yo puedo saber que la tensión de esta cuerda va hacia arriba y esta es la tensión C. Y finalmente hacia abajo va a ir un W2. Se supone que aquí hay un movimiento, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton para resolver este problema. Ahora, el siguiente paso es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Empezamos a trazarlo. Vamos a trazar dos planos cartesianos. Un primer plano, uno pequeño, y un segundo plano, para poder calcular nuestras fuerzas. Entonces el primer paso es empezar a dibujar este. ¿Qué tenemos acá? Una fuerza normal hacia arriba, una fuerza normal hacia arriba, que es la normal como vector. ¿Qué más tenemos? Una fuerza hacia acá, que es la tensión de la cuerda. Tenemos una fuerza hacia acá, que es la fuerza de fricción. Tenemos un W, miren que este W va montado acá, y este es W1. Importante saber qué ángulo es este. Este es el ángulo que estamos tratando de calcular. Si este mide 37 grados, entonces ya sabemos que es complementario. 90 menos 37. ¿Cuánto da 90 menos 37? 53 grados. Entonces, 3, 80, 90. Es decir, que este ángulo de acá es de 53 grados. Es lo primero que hay que tener en cuenta aquí. Ahora, en la segunda cuerda solo hay dos fuerzas que están actuando. Una tensión hacia arriba, la llamamos tensión de la cuerda, y una tensión hacia abajo, que es el W2. Entonces de esta manera ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya teniendo esto, procedemos a calcular las ecuaciones movimiento por movimiento. Primero vamos a pensar en este, llamémoslo diagrama 1, y este sería el diagrama 2. Entonces vamos a empezar con el diagrama 1. Primero, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cuál sería? Entonces en el eje Y, ¿qué está ocurriendo?
tenemos una fuerza normal hacia arriba menos una fuerza hacia abajo. Ojo con esto, aquí abajo tenemos la representación de W y sub 1, es decir, W y sub 1. Solo hay dos fuerzas en el eje X, en el eje Y, y esto es igual. Aquí es donde hay que analizar. Se está moviendo en el eje X, en este horizonte, es decir, acá. ¿Aquí se está moviendo? No. Como no se está moviendo, vamos a decir que esto es igual a 0. Es decir, que la normal es igual a W y sub 1. Aquí tendríamos una primera ecuación. Ahora, importante que les expliqué en los videos pasados es que siempre hay que calcular los datos que yo conozco para poder empezar a resolver esto de una manera más sencilla. ¿Qué datos conozco? Puedo calcular W sub 1 fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo la masa del objeto, que es 8 kilogramos. Tenemos la gravedad, que es 10. Entonces sabemos que esto es 80 newtons. Entonces de esta manera hemos calculado la magnitud del peso. Entonces W1X va a ser los 80 newtons, que es la magnitud, y como la X es el cateto, la X es el cateto adyacente, entonces sería el coseno del ángulo que está formando, que es de 53 grados. Y de igual manera, W1Y es igual a 80 por el seno de 53 grados. Los calculamos, entonces sería 80 coseno de 53 es igual a 48.14 newtons, y con el seno de 53 nos daría 63,89 newtons. De esa manera hemos calculado los pesos, tanto la componente X como la componente Y. Ya aquí colocamos los datos que acabamos de calcular. Bueno, sería, antes de empezar a seguir con esas ecuaciones, calcular W sub 2. Miren que aquí no voy a calcular las componentes de W sub 2, porque como solamente hay una fuerza, esa W sub Y va a ser la misma, la magnitud va a ser la misma de el peso como tal. Es decir, 4 por la gravedad, que es 10, esto nos daría 40 newtons. Entonces de esta manera hemos calculado W sub 2, lo colocamos acá, W sub 2 es igual a 40 newtons. Ya teniendo esto, procedemos pues a hacer los cálculos de acá. Ya sabemos cuánto vale la normal. Pues la normal va a ser igual a W sub Y1. Verificamos acá donde está, que es precisamente esta, y nos da 63,89 newtons. Entonces ya tenemos la magnitud de la normal. Entonces normal es igual a 63,89 newtons. Ya tenemos la normal. Entonces por este lado ya estamos terminados. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en el eje X. Importante acá. Entonces en el eje X, ¿qué tenemos? Primero la tensión hacia acá, la tensión de la cuerda, que sería positiva, pero también tenemos W sub X. Como también es positivo, colocamos más W sub 1X. ¿Lo tenemos acá? Sí, sería 48,14. Listo, tenemos una fuerza en X acá, pero hay una fuerza en contra, que es la fuerza de fricción, entonces menos la fuerza de fricción. Y esto es igual, importante, como aquí es donde presumimos que hay movimiento, entonces decimos que esto es masa por aceleración. Importante. Coloquemos la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa de este sistema es 8 y la aceleración es A. Entonces de esa manera hemos tenido esta ecuación. ¿Qué datos me falta calcular acá? La fuerza de fricción, que la puedo calcular de manera fácil. Tenemos el coeficiente de fricción, que es 0,2. Tenemos la fuerza normal, por acá la escribimos, que es 63,89. Procedemos a hacer ese cálculo, y en este caso esto nos daría 0.2 multiplicado por 63,89, y esto nos da 12,78. Entonces la fuerza de fricción es 12,78 newton. Colocamos nuestro dato acá en las tablas de valores. Entonces fuerza de fricción es igual a 12,78
2,78 newton. Entonces aquí ya tenemos otro valor importante. Ya en esta ecuación que ya habíamos calculado, vamos a reemplazar la fuerza de fricción. ¿Cuánto nos dio la fuerza de fricción? 12,78. Entonces de esa manera tendríamos que la tensión más, vamos a sumar estos dos números, en este caso sería al uno restarle el otro, sería 48.14 menos 12.78, y esto nos da 35.36, nos da 35,36, y esto es igual a 8A. Entonces aquí no pudimos resolver todo, aquí nos quedaron dos incógnitas, esta y esta. Es decir, no tenemos todavía lo que nos está pidiendo el problema, que es la tensión de la cuerda y la aceleración. Entonces esta ecuacioncita la vamos a guardar acá. Tensión de la cuerda más 35,36 es igual a 8A. Entonces de esta manera tenemos guardada esta ecuación, llamémosla ecuación 1. Bien, ya terminamos con el diagrama 1. Vamos al diagrama 2. Vamos a analizar esta segunda parte, este segundo diagrama. Hay que tener cuidado con este segundo diagrama, porque en el primer diagrama dijimos que la tensión de la cuerda era positiva, entonces en el segundo diagrama tiene que ser de signo contrario, por lo tanto aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. Si de pronto nos confundimos en esto, simplemente tengan en cuenta que si tenemos una polea, en un lado va a ser positivo y en el otro lado va a ser negativo, o al revés, en un lado va a ser negativo y en el otro positivo. No deben conservar el mismo signo, hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces en este caso vamos a plantear nuestra ecuación como W2 menos T sub C, y esto es igual a masa. ¿Cuál es la masa de ese objeto? La masa de ese objeto es 4 por la aceleración, que es la misma. El sistema se conserva la aceleración. Entonces de esta manera W2 ¿cuánto vale? Vale 40 menos la tensión C, y esto es igual a 4A. Entonces de esta manera ya tenemos nuestras ecuaciones. 40 menos TC es igual a 4A. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. En este caso, ¿qué hacemos? Pues podemos utilizar cualquier método. Puede ser el de igualación, el de sustitución, el de eliminación. En este caso puedo utilizar el de eliminación, que es mucho más sencillo. Entonces vamos a escribir TC menos TC, pues se cancela, y 40 más 35 sería 75,36 es igual a 8 más 4, 12A. Es bueno que practiquen sistemas de ecuaciones para que esta clase de problemas no les genere ninguna dificultad. Pasamos este 12 a dividir y nos queda que 36 sobre 12 es igual a la aceleración, y finalmente vamos a decir que la aceleración es igual a 6.28. Colocamos acá 6.28 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es nuestra aceleración. Finalmente, el último valor que nos falta por hallar es la tensión. Entonces, la tensión de la cuerda va a ser igual. Entonces, recordemos, este que está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces tendríamos 8 por la aceleración, que es 6.28. Este que está sumando pasa a restar, entonces menos 35,36. O sea que la tensión de la cuerda es igual, y hacemos de nuevo este ejercicio en nuestra calculadora. Esto nos daría 8 por 6.28 menos 35.36 nos daría 14.88. Es decir, que la tensión de la cuerda es 14.88 newtons. Entonces ya tenemos todos los datos calculados. Tenemos que la aceleración es igual a 6.28 metros sobre segundos al cuadrado, que la tensión de la cuerda es igual a 14.88 newtons, que eran los datos que nos estaban pidiendo. De encima podemos hallar otros datos adicionales, como la fuerza neta del sistema, si nos la preguntaran, o podemos hallar la fuerza neta de cada uno de los componentes. Pero por ahora pues lo vamos a dejar así,
para terminar con este problema. Es bueno tener en cuenta que no vamos a hacerlo acá, pero si tuviéramos un sistema de 3, entonces haríamos más o menos el mismo procedimiento, teniendo en cuenta siempre los signos de las fuerzas que se conservan por las poleas, como lo pudimos ver en el ejercicio de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton no era tan relevante manejar esa clase de signos porque pues daba 0, pero en este caso sí hay que tener mucho cuidado con esta clase de problemas. Entonces muchas gracias por haber visto el video, espero pues que practiquen, espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.